Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo en el que vamos a resolver el examen de Química de las PAU de junio de 2011. Opción A. Cuestión 1. Explique razonadamente, justificando la respuesta, si son ciertas o falsas las siguientes afirmaciones. A1. La energía de ionización del helio es más elevada que la primera. Bueno, tenemos que decir que esta afirmación es verdadera. ¿Por qué? Porque la energía de ionización es la energía necesaria para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso. Para arrancar un electrón de un átomo en estado gaseoso hay que comunicarle la energía suficiente para vencer la fuerza de atracción electrostática de este por su núcleo atómico. Esta fuerza de atracción depende de la distancia entre el electrón y el núcleo y la carga nuclear. Cuando arrancamos un electrón al átomo de helio, se pierde la estructura del gas noble y da lugar a un catión. Este catión, al tener menor número de electrones, menor será su volumen o tamaño que el átomo del que procede. Esto es debido a que estarán más atraídos los electrones por el núcleo y debido a este motivo se necesita más energía para arrancarlo, es decir, que su energía de ionización segunda será superior a la primera. A2. El radio del ion sodio es mayor que el radio del ion potasio. Bueno, aquí lo que tenemos que decir es que el tamaño de un átomo, recordemos que depende de dos factores. Depende del número de capas electrónicas, pues cuantas más capas tiene, mayor es su tamaño, y en segundo lugar de su carga nuclear, es decir, del número de protones de su núcleo, pues cuanto mayor es el número de protones, mayor será la carga positiva del núcleo y por consiguiente los electrones estarán más atraídos por él. Consecuentemente, el tamaño será menor al comprimirse un tanto el átomo. El radio atómico aumenta conforme disminuimos en grupo y aumenta conforme avanzamos en periodo. Por este motivo, el radio del sodio es menor al del potasio. Ahora bien, cuando un átomo pierde electrones formándose cationes, aumentará la fuerza de atracción sobre los electrones que quedan hacia el núcleo, produciéndose una reducción por el tamaño. Así pues, el radio del sodio es menor que el radio del potasio. Entonces tenemos que decir que esta afirmación es falsa. Muy bien, vamos a la cuestión B. Utiliza el modelo de estructuras de Lewis para deducir el tipo de enlace nitrógeno y nitrógeno presente en el tetrahidruro de dinitrógeno o en el difluoruro de dinitrógeno. Vamos a empezar con la primera molécula. Vale, tenemos este compuesto que es el tetrahidruro de dinitrógeno, donde tenemos 2 átomos de nitrógeno y 4 átomos de hidrógeno. Vamos a indicar su configuración electrónica. El nitrógeno tiene un número atómico de 7 y su configuración es 1s2, 2s2, 2p3. Si no nos dijeran en el número atómico, sabemos que la última capa es 2s2, 2p3. Esto es en cuanto a la configuración electrónica. En cuanto al número de electrones de valencia en el nitrógeno, hay 5. Siguen también octeto y serán 8. Entonces esto lo repetimos porque hay 2 nitrógenos. El número atómico del hidrógeno es 1, la configuración es 1s1, entonces 1, fijaros que no sigue en octeto pero es doblete, tiene un electrón de valencia y doblete, 2, entonces aquí pues como hay 4 lo tendremos que poner por 4. Entonces lo que vamos a hacer ahora es sumar esto. Entonces vamos a sumar los electrones de valencia y los electrones de octeto. En este caso el octeto sería 8 más 8 más 4 por 2, o sea, hay 4 doses, nos da 24 electrones. Y el número de electrones de valencia serían 10, 11, 12, 13, 14 electrones. Así que el número de electrones compartidos es igual al número de electrones de octeto menos el número de electrones de valencia. Entonces compartidos serán 24 menos 14, quedando compartidos 10, ¿vale? Que 10 lo divido entre 2, obtenemos 5 pares enlazantes. Entonces tendríamos 5 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, sería el número de electrones de valencia menos el número de electrones compartidos. De valencia son 14, compartidos son 10 y 14 menos 10 hacen un total de 4. 4 lo dividimos entre 2, nos salen
dos pares solitarios. Entonces, los dos átomos de nitrógeno serán los átomos centrales. Entonces tenemos pares enlazantes 1, 2, 3, 4, 5 con sus respectivos hidrógenos, ¿de acuerdo? Y dos pares solitarios. Y esta sería la estructura definitiva si nosotros dibujamos el Lewis de esta molécula, ¿vale? Entonces fijaros que aquí el enlace es un enlace de nitrógeno-nitrógeno, es un enlace sencillo, ¿vale? Es un enlace simple. ¿Vale? Entonces tendremos que decir que en el caso de este nitrógeno se trata de un enlace sencillo, ¿no? Porque claro, nosotros si tenemos pares de electrones compartidos y libres sobre los átomos de la molécula, vemos que la estructura de Lewis es esta, de la que se deduce que los átomos de hidrógeno entre sí, entre estos mismos átomos y los de hidrógeno, aparecen en enlace covalente sencillo o simple. Muy bien, vamos a la siguiente molécula, que también nos piden su Lewis y que nos piden tipo de enlace nitrógeno-nitrógeno. Vamos a borrar esto, vamos a dejar las tablas para no volver a escribirlas. Y bueno, pues aquí tenemos que será el difluoruro de dinitrógeno. Entonces tenemos la configuración electrónica, que fijaros que tenemos dos átomos de nitrógeno, dos átomos de flúor. En el caso del nitrógeno, la configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p3, con 5 electrones de valencia que siguen octeto. Y en el caso del flúor es un halógeno, 1s2, 2s2, 2p5, 7 electrones de valencia, 8 de octeto, y como está duplicado se pone por doble. Entonces tenemos aquí que 8 por 4 serían 32 electrones de valencia y 5 más 5 más 7 más 7 serían 24. Número de electrones compartidos, pues 32 menos 24, obtendríamos que 32 menos 24 serían 8, 8 lo dividimos entre 2, obtenemos 4 pares enlazantes. En cuanto al número de electrones solitarios, los de valencia son 24, los compartidos son 8, y tenemos que 24 menos 8 es 16. 16 lo divido entre 2, obtenemos hasta un total de 8 pares solitarios. Bueno, entonces la molécula tendrá nitrógeno, doble enlace, nitrógeno, 4 pares enlazantes y pares solitarios serán 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí vemos que el átomo nitrógeno-nitrógeno es un enlace doble, ¿de acuerdo? Entonces tenemos entre el enlace nitrógeno-nitrógeno es un doble enlace. Muy bien, vamos al problema número 2. Problema 2. El metanol se puede obtener a partir de la reacción en la que hidrógeno, monóxido de carbono nos da metanol, y esta reacción es de entalpía negativa, es decir, es exotérmica. Si la entalpía de formación del monóxido de carbono vale menos 110,5 kilojulios partido mol, calcule la entalpía molar de formación del metanol líquido. Bueno, pues esto sería bastante sencillo. ¿Por qué? Porque recordemos que la entalpía de una reacción es igual al sumatorio multiplicado en los coeficientes estequiométricos de la entalpía de formación de los productos menos los reactivos. Entonces, aquí nos piden que calculemos la entalpía de formación del metanol. Entonces, la entalpía de dicha reacción, vamos a poner, la reacción está ajustada, sería la entalpía de formación del metanol menos la entalpía del dióxido de carbono, ¿de acuerdo? Fijaros que el hidrógeno no ponemos porque en los compuestos moleculares la entalpía es 0. Entonces aquí sustituimos los datos. Esta entalpía de la reacción es de menos 128 kilojulios partido mol, es igual a la entalpía de formación del metanol,
que en este caso no lo conocemos y es lo que nos piden, menos la entalpía de formación, perdón que aquí he puesto dióxido de carbono, es monóxido de carbono, que en este caso sería de menos 110,5. Y esta es la incógnita que tenemos, la entalpía de formación del metanol. Uy, qué mal he puesto, voy a volver a poner 110, que no me sale. Menos 110,5 kilojulios partido mol. Entonces lo que tenemos que hacer es despejar esto de aquí. Si lo despejamos, la entalpía de formación del metanol es igual a menos 238,5 kilojulios partido mol. ¿De acuerdo? Y ya con esto tendríamos el apartado A. El apartado B nos dicen que si la entalpía de vaporización del metanol es de 32,5 kilojulios partido mol, calcule la entalpía del metanol gas. Bueno, la entalpía, la reacción de vaporización sería del metanol, que es líquido, pasa al metanol gas, ¿de acuerdo? Entonces, aquí vemos que esta entalpía es de 32,2 kilojulios partido mol. Entonces, la entalpía de la reacción es igual a la entalpía de formación del metanol en estado gas menos la entalpía de formación del metanol en estado líquido. Entonces esto sería, la reacción sería 32,2 kilojulios partido mol igual a la entalpía de formación en estado gas, que no la sabemos, del metanol, ¿de acuerdo? Menos la entalpía de formación del metanol en estado líquido, que nos proporcionan, si os dais cuenta, nos proporcionan dicho dato. Además es el que hemos calculado anteriormente, ¿no? Que no lo hemos indicado, que está en estado líquido, pero es de menos 238,5 kilojulios partido mol. Entonces despejamos esto y al despejar tenemos que la entalpía de formación del metanol en estado gas, ¿de acuerdo?, será igual a menos 203,3 kilojulios partido mol. Recordar que los problemas de termodinámica ya no entran desde el año 2017. Muy bien, vamos a la cuestión número 3. Cuestión 3 del examen, que es también de termodinámica. Recordar que ya no entra la termodinámica en la selectividad. Cuestión 3. Conteste razonadamente y justifique la respuesta. ¿Cuál de los siguientes procesos es siempre espontáneo y cuál no lo será nunca? Recordemos que un proceso espontáneo es cuando su variación de energía libre de Gibbs es menor que cero, es decir, la fórmula que tenéis aquí, la variación de la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía menos la temperatura por la entropía, menor que cero, y no será nunca espontáneo, nunca podrá producirse cuando la variación de la energía libre de Gibbs es mayor que cero, ¿de acuerdo? Bueno, si analizamos el proceso 1, vemos que tiene una entalpía negativa y una entropía positiva. Entonces, si nosotros vemos la energía libre de Gibbs, vemos que la entalpía menos la temperatura por la entropía, esto al ser menor que cero y esto al ser mayor que cero, será aquí la energía libre de Gibbs nos dará menor que cero y entonces esta reacción será espontánea en el primer proceso. Y además será espontánea siempre. Si vamos al proceso 2, en el proceso 2 vemos que la entropía es positiva, que la entalpía es positiva y la entropía es negativa, ¿de acuerdo? Y entonces la energía libre de Gibbs será mayor que cero y entonces aquí nunca será espontánea. En el proceso 3, que no me cabe, lo voy a poner aquí arriba, veo que la energía libre de Gibbs será menor que cero, la entropía será menor que cero y si analizamos con la fórmula,
esto es menor que 0, esto es menor que 0, y nos va a dar que en términos absolutos la entalpía es mayor que la temperatura por la entropía. Entonces esto quiere decir que la espontaneidad se va favorecida por temperaturas bajas, ¿de acuerdo? Y el cuarto proceso, que no me cabe, lo voy a poner aquí una esquinita, ¿vale? Cuarto proceso, vemos que la entalpía es positiva y la entropía es positiva, ¿vale? Aquí lo que va a pasar es que la temperatura por la entropía es mayor que la entalpía, entonces la espontaneidad se verá favorecida por altas temperaturas, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al apartado B. Recordar que esto ya no entra, es que como tengo que resolver el examen entero, también resuelvo lo de termo, pero ya no entra termodinámica desde el año 2017. Aquí te dice por encima de qué temperatura será espontánea una reacción en que la entalpía es igual a 98 kilojulios y la entropía es a 125 julios partido Kelvin. Cuidado con las magnitudes, porfa. Estos son kilojulios y aquí están julios. Vale, entonces la entalpía es igual a 98.000 julios y la entropía es de 125 julios partido Kelvin. Vale, entonces la energía libre de Gibbs, recordar que es igual a la entalpía menos la temperatura por la variación de la entropía. Entonces, la energía libre de Gibbs es igual a la entalpía, que es de 98.000 julios, menos la temperatura por 125 julios partido Kelvin. Entonces, la reacción será espontánea cuando la energía libre de Gibbs sea menor que 0. Entonces, aquí hacemos como una inecuación. Entonces, vemos que la temperatura por 125 julios partido Kelvin es mayor que 98.000 para que suceda esto, ¿vale? Entonces vemos que la temperatura tiene que ser mayor que 784 Kelvin para que se dé esta condición. Es decir, lo que hemos hecho es resolver esta inecuación, ¿de acuerdo? Simplemente resolvemos la ecuación y ya lo tendríamos hecho, aquí es fácil deducir que si la temperatura es de un orden mayor que 784 Kelvin, la energía libre de Gibbs será negativa, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos al problema 4 de examen, que es de ácido-base, muy sencillo también, muy clásico. Aquí te dice que tenemos una disolución de ácido hipocloroso, que tiene un pH de 4,26, y nos piden que calculemos la concentración del ácido hipocloroso existente en el equilibrio. Fijaros que nos dan la K(A) del ácido hipocloroso, eso significa que es un ácido débil, y que tenemos que calcular la concentración inicial. Vamos a hacer un cuadro de disociación. Aquí tenemos el ácido hipocloroso, ¿vale? Lo voy a escribir tipo Arrhenius, se disocia en ion hipoclorito más protones. Y entonces aquí tendremos concentración inicial del ácido, que no la sabemos, la variación de la reacción, que será menos X, y a la parte de productos más X, y la concentración en equilibrio será la concentración inicial menos X, X y X. Así que la K(A) sería la concentración del ion hipoclorito por la concentración de los protones partido la concentración del ácido hipocloroso. Fijaros que nosotros esto no lo sabemos, es lo que nos pide el ejercicio, pero tenemos el pH. Recordemos que el pH es igual al menos logaritmo de la concentración de los protones, es decir, menos logaritmo en base 10. Y que la concentración de protones, si despejamos esto, la concentración de protones es igual a 10 elevado a menos pH. Entonces, X es igual a la concentración de protones, que es igual a 10 elevado a menos pH. Entonces, X es igual a 10 elevado a menos 4,26. Entonces, fijaros que conocemos X, conocemos la K(A) y solo nos queda esta incógnita para resolver. Entonces, K(A) es 3,02 por 10 elevado a menos 8 igual a 10 elevado a 4,26 multiplicado por sí mismo, lo vamos a elevar al cuadrado, partido la concentración inicial del ácido, que no la sabemos, por 10 elevado a menos 4,26. Vale, recordar que esto lo podéis meter en la calculadora. Recordar que la calculadora resuelve ecuaciones utilizando el método de Newton, es el modo 1 de la calculadora, lo podéis poner. Hay un vídeo
en la academia, en el canal de la academia, que explicamos cómo se resuelve ecuaciones sencillas con la calculadora. Recordad que esto es un examen de química, no un examen de matemáticas. Entonces estas cositas como que podéis hacerlas con la calculadora rápidamente porque se permite el uso de la calculadora Casio Classwiz en el examen. Entonces la concentración inicial es igual a la concentración inicial que tenemos en este caso del ácido hipocloroso, sería igual a 0,1, bueno, me da 0,10005, que voy a redondear obviamente a 0,1 molar, o podéis poner también mol por litro elevado a menos 1 o mol partido litro. Vale. Apartado B. Si a 10 mililitros de una disolución anterior se le añade 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar, razone si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. Bueno, el apartado B, si os dais cuenta, es simplemente una cuestión. Nosotros cogemos y reaccionamos hidróxido de sodio con ácido hipocloroso y generamos una sal que es hipoclorito de sodio, que disocia en ion sodio y ion hipoclorito. Si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, vemos que... Vale, mierda. Joder, siempre me dejo alguno. L. Apartado B. Si a 10 mililitros de la disolución anterior se le añaden 10 mililitros de una disolución de hidróxido de sodio 0,1 molar, razone si la disolución resultante será ácida, neutra o básica. Bueno, si reaccionamos hidróxido de sodio con ácido hipocloroso, obtenemos una sal que es el hipoclorito de sodio, que disocia en ion sodio y ion hipoclorito. Si analizamos la fuerza ácido-base de los conjugados, vemos que el ion sodio es el ácido conjugado que procede de una base fuerte hidróxido de sodio. Por consiguiente, es más débil que el agua y no produce reacción de hidrólisis. Si analizamos el ion hipoclorito, es la base conjugada que procede de un ácido débil, en este caso el ácido hipocloroso. Luego es una base más fuerte que el agua y producirá la siguiente reacción de hidrólisis alcalina, con lo cual la disolución será básica por hidrólisis alcalina del ion cloruro, y la reacción de hidrólisis alcalina es la que tenéis escrita aquí. Fijaros que en este problema, el apartado B, es una cuestión. Podéis justificar el problema de manera numérica, pero nos piden que lo razonemos, entonces sería más fácil razonarlo, ¿vale? Y indicar que se trata de una disolución básica por la presencia, en este caso, de iones hidroxilo, por la hidrólisis alcalina del anión hipoclorito. Muy bien, vamos a la última cuestión del examen, que es de cinética, y nos dice el apartado A lo siguiente. Escriba las expresiones de velocidad para las siguientes reacciones químicas referidas tanto a la desaparición de reactivos como a la formación de productos. Bueno, pues aquí sería bastante fácil, simplemente es poner la reacción. Fijaros que siempre que vayamos a escribir una reacción de velocidad, lo que tenemos que pensar es en lo siguiente, es decir, tenemos que poner las velocidades y los coeficientes esticométricos. En cuanto a la parte de reactivos, se pone la inversa de los coeficientes esticométricos con números negativos, y en los productos el inverso pero con números positivos. En la reacción de 3O2 gas que da ozono gas, la velocidad de reacción sería igual a menos un tercio del diferencial de la concentración de oxígeno partido el diferencial del tiempo, igual a un medio del diferencial de la concentración de ozono partido el diferencial del tiempo. Entonces vemos que esto es igual a menos un tercio la velocidad de desaparición de oxígeno es igual a un medio de la velocidad de formación de, en este caso, de ozono. La reacción A2 es 4 en dióxido de nitrógeno, gas, más oxígeno, gas, nos da 2
de pentaóxido de dinitrógeno. Entonces la velocidad de reacción será igual a menos un cuarto del diferencial de la concentración de dióxido de nitrógeno por dividido el diferencial del tiempo, igual al menos diferencial de la concentración de oxígeno partido el diferencial del tiempo, igual a un medio del diferencial de la concentración de pentaóxido de dinitrógeno dividido el diferencial del tiempo. Entonces vemos que aquí, en cuanto a la velocidad de la reacción, vemos que es igual a menos un cuarto la de velocidad de desaparición de dióxido de nitrógeno igual a la velocidad menos la velocidad de desaparición de oxígeno igual a un medio de la velocidad de formación de pentaóxido de dinitrógeno. Muy bien, vamos al apartado B. El apartado B de este problema, de esta cuestión, perdón, dice lo siguiente: en la reacción de 4 de dióxido de nitrógeno más oxígeno, que nos da 2 de pentaóxido de nitrógeno, el oxígeno molecular en un determinado momento se está consumiendo a una velocidad de 0,025 molar partido segundo. ¿Con qué velocidad se está formando en este instante el producto? Bueno, fijaros que antes hemos comentado que la velocidad de desaparición de oxígeno es igual a en realidad sería menos la velocidad de desaparición de oxígeno, es igual a un medio la velocidad de formación de pentaóxido de dinitrógeno, ¿no? Que antes lo hemos comentado, ¿no? Entonces nosotros, ¿qué nos piden en este caso? Nos piden la velocidad de desaparición del dióxido de nitrógeno y la aparición del otro, ¿no? Entonces, si vemos en cuanto a la velocidad de desaparición lo podemos hacer con el oxígeno o con otro compuesto, es decir, podría haberlo hecho con esto, pero también podría haber que la velocidad de desaparición del oxígeno en este caso, porque aquí, por ejemplo, me está diciendo el oxígeno, por lo tanto la velocidad de desaparición del oxígeno es igual a menos, en este caso, 0,024 molar partido segundo, ¿vale? Y menos un cuarto de la velocidad de desaparición de dióxido de nitrógeno es igual a menos la velocidad de desaparición de oxígeno igual a un medio de la formación de pentaóxido de dinitrógeno, ¿de acuerdo? Que hemos visto anteriormente. Entonces, sustituyendo los datos, vemos que la velocidad de desaparición, que incluso podemos hacer el B1 y el B2 a la vez, porque aquí te dice qué velocidad se está formando en el instante producto de pentaóxido de nitrógeno y con qué velocidad se está consumiendo en este momento el reactivo de dióxido de nitrógeno. De desaparición de dióxido de nitrógeno sería menos 0,096 molar partido segundo, y la velocidad de formación de pentaóxido de dinitrógeno sería de 0,048. Simplemente se trataría de sustituir los datos y calcular, ¿vale? A ver, aquí es verdad que aquí nos ha salido un signo negativo, pero esto indica una velocidad de desaparición del reactivo y el signo positivo indica la formación de producto, ¿vale? Por ejemplo, aquí podemos hacer el B1 y el B2, pues lo hemos hecho a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, hasta aquí este examen, espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en el siguiente. Una cosa muy importante, y es que no olvidéis suscribiros al canal para poder seguir viendo vídeos de selectividad, ¿de acuerdo? Y nada, muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!